Hola, buen día, chicas y chicos. Este video no hay lección, va a ser un repaso de todos los conceptos que ya vimos en los videos anteriores y va a servir más que nada para que estudien para el examen que viene. Ustedes ya están en el módulo 10, por lo tanto, ya pasaron por todos los exámenes, ya saben que los exámenes no son los mismos preguntas para todos, sino que hay 3, 4 versiones, 5 versiones de un examen. Entonces, pues este más que nada va a ser para que tengan fresca la información a la hora de que se presenten a hacer el examen en sus casas. Entonces, sin más preámbulo, damos inicio. La identidad de los pueblos la construyen los actores sociales y el contexto o condiciones en las que se desenvuelven. Por ello es que antropólogos y sociólogos, al estudiar la denominada identidad colectiva, afirman que esta es subjetiva y explican que la identidad colectiva de sociedades tradicionales, como la de los griegos, los aztecas, los europeos del siglo XVI, eran homogénea, ya que sus actores buscaban más la uniformidad que la diferencia, mientras que la identidad colectiva en tiempos modernos tiende a ser heterogénea, pues los actores que la constituyen son parte de diferentes grupos. ¿Qué quiere decir esto? Que antes las sociedades eran más cerradas, buscaban más la uniformidad, o sea, que todos pensaran lo mismo, que todos fueran del mismo sentir, antes que la diversidad. Y hoy en día nos caracterizamos por ser más diversos, incorporar más y más rasgos culturales diferentes a los nuestros para conformar una nueva identidad cultural. Vamos a revisar también algunos términos. De hecho, vamos a revisar muchos términos que a lo mejor ya los vimos en videos anteriores y algunos van a ser nuevos para ustedes porque se me pasaron meterlos en los videos anteriores. Bueno, el primer término que vamos a revisar es el de censo. El censo es un recuento de los individuos que forman una población. En un censo se encuesta a la población casa por casa con el propósito de recopilar la información básica que permite describir a la población y analizar su dinámica. El censo proporciona una especie de fotografía de la población del país en un momento muy específico, por lo que utilizando los datos que proporciona, podemos explorar las características pobla poblaciones de México y establecer sus rasgos distintivos y las diferencias que identifican a las diversas regiones del país. Como dato curioso, el primer censo se llevó a cabo en México en 1895. Su fin, como el que se hizo 5 años después, y así sucesivamente, fue contar el número de habitantes de la República Mexicana. El organismo encargado de hacer los censos es el INEGI, que es un organismo estatal encargado de realizar los controles de población y elaborar las estadísticas económicas básicas del país. Fue creado en 1983, 2 años antes del primer, perdón, 12 años antes del primer censo, y su sede está en el estado de Aguascalientes. La forma en la que describimos a una población es mediante el uso de indicadores sociodemográficos o características. O sea, son las preguntas o los puntos que el INEGI toma a consideración para hacer los censos. Eh, los indicadores sociodemográficos se expresan en números o serie de números que permiten evaluar un elemento o característica social con respecto a otra. Algunos de los indicadores más utilizados para el estudio y evaluación de la población son, por ejemplo, la edad, el sexo, la distribución en el territorio, el tipo de lugar en el que viven, tamaño o promedio del hogar, el tamaño o tipo de familia, la fecundidad, la religión, ocupación, grado de estudio, entre otros. Si bien estos son los más comunes, en el censo que se acaba de realizar en este año, estoy seguro que a ustedes ya les tocó responderle a la pensadora, a la encuestadora, venían más del tipo socioeconómico, o sea, si tenían televisiones de plasma, si tenían alguna consola, si tenían acceso a internet, si tenían celulares. ¿Por qué? Porque la sociedad va cambiando, entonces los indicadores que antes eran relevantes, en este día ya no lo son. Hoy en día lo socioeconómico es más relevante. Dicen algunos que es porque es como gusto el gobierno hincar el diente, pero no, realmente es para conocer el nivel de bienestar. La sociedad evoluciona y entonces los indicadores
que nos proporcione los niveles de bienestar en una sociedad debe de evolucionar también. Pero bueno, pasando al siguiente término, tenemos los tipos de pirámides. ¿Qué son las pirámides? Pues son la forma en que se grafican los datos que ahorita acabamos de ver. Hay tres tipos, bueno, los tres tipos más utilizados por el INEGI es, primeramente, la pirámide progresiva o expansiva. Su base es ancha, lo que significa que hay grandes tasas de natalidad y un descenso del número de habitantes de la cumbre. Cabe mencionar que estas pirámides se usan más que nada para medir la natalidad y la mortandad en la población. Luego tenemos la pirámide regresiva o forma de campana. La base y las cúspides son estrechas, ensanchando en medio, o sea, que es como una campana. Y luego tenemos la pirámide estancada o forma de bulbo. La base y el centro se estancan con un descenso de la población en su cúspide. Luego de ahí pasamos a los grupos culturales y étnicos. En México habitan grupos culturales y étnicos que hablan lenguas distintas y cuyos estilos de vida son diferentes entre sí, aunque comparten ciertas notas o rasgos que los caracterizan. La presencia de grupos culturales y étnicos en el país es de larga y data, por eso hay un registro de su composición y comportamiento desde el primer censo realizado en 1895, pero la información no fue del todo precisa, sino hasta 1930, cuando hubo un conteo más exacto, ya que en las preguntas consideraban los rasgos de la persona y dentro de este los rasgos lingüísticos. Un indicador sociodemográfico que es de suma importancia a la hora de censar y que no ha perdido relevancia desde que lo incluyeron en las preguntas pertinentes es el alfabetismo. El alfabetismo es la capacidad de un individuo para decodificar y sobre todo comprender lo que lee y lo que escribe. Se diferencia de la alfabetización porque esta solamente se considera la decodificación de las letras y no la comprensión de la misma. El indicador de alfabetismo junto con los indicadores ambientales de vivienda y salud es básico para medir el nivel de bienestar y desarrollo en una población a nivel mundial, nacional, estatal, regional y municipal. Forma parte de la llamada Índice de Desarrollo Humano, creado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Otro concepto que hay que dejar claro para el examen es el concepto de familia. En términos generales, una familia es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo. Está constituida por una serie de personas que juegan una serie de roles fijos dados por los vínculos consanguíneos o por un modo de existencia económico y social común. Según el Consejo Nacional de Población, la CONAPO, la familia es la unidad o núcleo primario de la sociedad compuesto por un grupo de individuos vinculados entre sí por lazos de parentesco, que pueden ser consanguíneos, padre, hijo, hermanos, por afinidad, los esposos, o por civil, que es cuando un hijo es adoptado. Incluye una o más generaciones sucesivas. Otro término también relevante es la migración. La migración es un factor más en la expresión de la diversidad social, entendida como el movimiento de la población que cambia su vivienda de localidad, y hay dos tipos de migración, la interna y la externa. Antes de seguir con los siguientes términos, quiero que queden claros tres términos muy importantes para este módulo, que es el de dispersión poblacional, que es el asentamiento humano que quedan lejos de las ciudades. Por lo general son comunidades rurales que carecen de servicios públicos. El otro es la marginalidad, que tiene mucho que ver con la dispersión poblacional y con la migración, que es el efecto de la exclusión a ciertos sectores de la población. La marginalidad expresa la desventaja que puede tener un grupo frente a otros en términos sociales, profesionales, tecnológicos, políticos o de estatus social. Elementos que los sitúan al margen de los avances de la sociedad, de ahí el nombre del término. Y por último tenemos el retraso demográfico, que indica que una comunidad no cuenta con los servicios adecuados para cuidar la salud ni con la información correspondiente. Por ejemplo, la planificación familiar,
lo que repercute en la conformación de la población. En el caso de México, sería una población con altas tasas de natalidad y mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Estos tres que acabo de mencionar tienen mucho que ver con la migración, tanto la dispersión poblacional, la marginalidad y el retraso demográfico. Esto hace que haya más migraciones. Ahorita decía que había migración interna y migración externa. La migración interna es cuando ustedes radican en un estado de la República o una población de la República y se mueven a otra dentro de la misma República Mexicana. Y la externa es cuando deciden trasladar todo su ser a otro país, o aledaño a la República, o se van lejos, ¿no? Por Europa. Yo generalmente eso es Estados Unidos. De hecho, eso tiene mucho que ver con el tema del ensayo que tienen que presentar como actividad integradora. Bueno, modelos de desarrollo. Un modelo de desarrollo es el punto de referencia sobre cómo llevar a cabo el incremento del bienestar de una población. Es un concepto difícil de definir porque se relaciona con lo que significa estar bien. Sin embargo, es procedente afirmar de manera directa que un país que crece económicamente genera un mejor nivel de vida para sus habitantes. Un término que es relevante para hablar de desarrollo es el Producto Interno Bruto o el PIB, que es una medida de valor total de la economía y nos dice qué tan valiosa y qué tan grande es. Los estudiosos y analistas consideran el PIB el indicador por excelencia para hablar de crecimiento. Se obtiene de sumar todo lo que se produce o todo lo que se consume en un país, sector por sector, por lo que de alguna forma resume el valor de todos los bienes y servicios finales durante un tiempo determinado. Generalmente esta medición se hace trimestral o anual. Otro indicador que informa acerca de las condiciones de la economía de un país es la inflación, que se refiere a la continua y sostenida subida de los niveles general de precios, mientras que la deflación lo hace al descenso. Otro indicador económico básico es la tasa de interés, entendida como el precio del dinero. El desempleo o número de personas que no tienen trabajo, pero están buscando uno, es otra señal de comportamiento de la economía. Otro concepto importante es el tipo de cambio. Este indicador cobra importancia en el análisis de la relación de un país con el exterior y de manera específica con la apertura internacional de los mercados, tanto de bienes como de factores de la producción y de activos financieros. El tipo de cambio nominal es el precio de la moneda extranjera en términos de la moneda nacional. Las personas y empresas que quieran comprar moneda extranjera deben acudir al mercado de divisas. En este mercado se determina el precio de cada una de las monedas expresadas en la moneda nacional. Y eso es lo que se le conoce como tipo de cambio. Y luego vamos a ver los dos modelos de desarrollo que se han aplicado aquí en México. Tenemos primeramente el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, o ISI, que este fue establecido o se usó en México entre 1932 y 1981. Este modelo fue puesto en marcha en México con el fin de revitalizar la economía después de la Gran Depresión afectara gravemente al país, ya que el modelo de crecimiento hacia afuera o agroexportador desarrollado en el país durante la dictadura de Porfirio Díaz en la última parte del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX presentara claros signos de agotamiento. Tres son las propuestas centrales del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. La primera de ellas fue fuerte participación del gobierno en la economía para fomentar el crecimiento a partir de la inversión de obras públicas y en general de cualquier tipo de gasto que se estimule la demanda agregada. La segunda propuesta fue el diseño y establecimiento de políticas expansionistas que activen la economía, tales como el bajar los impuestos y las tasas de interés. Y la tercera propuesta fue la producción de bienes en el país para no depender de los bienes del exterior. Entonces, este modelo sí buscaba mucho importar, bueno,
buscaba romper con la importación, muy bien, y es producir todo aquí en México. Era un modelo muy centrado al interior, al conservadurismo. Luego de ahí vino el modelo neoclásico o neoliberal, y este se aplicó desde 1981-82 hasta hace poco. Bueno, se dice que hasta hace poco, ¿no? Porque realmente el presidente actual de los Estados Unidos, mexicanos, dice que quiere romper con el modelo neoclásico o neoliberal, pero está recurriendo a mucha política neoliberal o neoclásica. Pero bueno, crítica aparte. El modelo neoliberal o neoclásico propugna por reducir la intervención del Estado en la economía y conceptúa al libre mercado como el mejor garante del crecimiento económico de un país, salvo ante la presencia de las denominadas fallas del mercado, que es una situación donde el suministro del bien o servicio a partir del mercado no es eficiente. El modelo también propone que sea la iniciativa privada la que se encargue de desarrollar los sectores económicos que el modelo de industrialización por sustitución de importaciones incentivó y tomó el gobierno bajo su tutelaje. O sea, en el ICI el gobierno tenía total mano metida en el mercado, mientras que el neoliberal dice, gobierno, tú te quedas allá y déjame a mí hacer lo mío. En esta dinámica, el modelo plantea la privatización de las empresas públicas, la apertura de la frontera para mercancías, capitales y flujos financieros, así como la reducción del tamaño de gobierno. Las políticas recomendadas por la escuela neoclásica o neoliberal, en principio, recomendaciones a países tanto industrializados como en desarrollo, incluyen política monetaria restrictiva, que consiste en aumentar la tasa de interés o reducir la oferta de dinero, considerando que así se disminuye la inflación y se reduce el riesgo de una devaluación. Luego, las políticas fiscales restrictivas, aumentar los impuestos sobre el consumo y reducir los impuestos sobre la producción, la renta, eliminar regímenes especiales y disminuir el gasto público. Y luego tenemos la liberalización, es decir, la apertura internacional para el comercio y para las inversiones, pues incentiva el crecimiento y la distribución de la riqueza al permitir, primeramente, una participación más amplia de agentes en el mercado, la generación de economías de escala, el aprovechamiento de ventajas competitivas y el abaratamiento de bienes y servicios. O sea, el que ustedes puedan acceder a un plan de teléfono a cualquier costo, a un costo muy bajo, o sea, 50 pesos, cuando antes cualquier factura de teléfono no te bajaba de 500 o de 1000 pesos, es parte de esa liberalización. No es del todo mala el modelo neoclásico. También propone la privatización. Se considera que los agentes privados tienden a ser más productivos que los públicos y que el gobierno debe adelgazarse para ser más eficiente y permitir que el sector privado sea el encargado de la generación de riqueza. Y también está la desregularización. Desregulación. Demasiadas reglas y leyes inhiben a la actividad económica y deben reducirse a un mínimo necesario para propiciar un mayor dinamismo en los agentes económicos. Entonces, si lo vamos viendo así de una manera muy concentrada, el modelo mientras que el modelo de Easy, o de eh, la de importaciones, regular el nombre, eh, hacía que el gobierno tuviera total, fuera el actor principal dentro de la economía. El modelo clásico dice, no, gobierno, usted que anda allá, haces reglas, porque todo tiene que tener reglas, todo tiene que tener leyes, pero que sean mínimas, que me dejen actuar, dice el mercado. Entonces, todo el modelo neoclásico pugna por una privatización, por un mercado libre. ¿Qué es un mercado libre? Que esté fuera el gobierno del mercado, que esté nomás como regulador o como asesor, pero no como total protagonista del mercado. El mayor logro del modelo neoliberal o neoclásico es el Tratado de Libre Comercio del 97, aquel que firmaron entre Canadá, Estados Unidos y México. El de ahora sí es un logro, o sea, se logró hacer,
pero no es más que continuación o una renovación de aquel contrato que se hizo en el 97, el que se firmó el año pasado, que es lo mismo, es el libre mercado, o sea, poder que ustedes puedan comprarse sus tenis de marca extranjera sin tener que ir al extranjero, que los cometen aquí. O sea, no es del todo malo el modelo neoliberal, no es entendido simplemente, o cierta gente que quiere tener mucha injerencia dentro de la economía nacional, no le conviene ese tipo de modelos. Pero bueno, crítica aparte. Sigamos con el sistema político mexicano. Los elementos fundamentales para entender un sistema político son Estado, gobierno y sociedad. Se relacionan entre sí y dicha relación se regula por medio de una constitución o una norma máxima en la que se establecen los principios más importantes de una nación y la forma de organización general de su sistema político. Las constituciones pueden ser escritas y no escritas, flexibles y rígidas, pero sea como sea, son el ordenamiento máximo en un país. Los elementos básicos de un Estado se reducen a la siguiente definición. El Estado tiene una población o un territorio definido sobre el cual el Estado puede dictar sus propias reglas o leyes y tiene el monopolio legítimo de la fuerza que proviene del uso de la fuerza individual de sus habitantes, le cedieron para obligar a que sus habitantes cumplan dichas leyes. Por otra parte, el Estado tiene el derecho legítimo de cobrar impuestos a sus ciudadanos. No hay que dejarles el diente, cobrar los impuestos debidos. El concepto fundamental para hablar de Estado también es el de soberanía, que significa tener el poder de tomar sus propias decisiones. La soberanía se ejerce en dos sentidos, hacia el interior del Estado sobre su propia población y hacia el exterior del Estado en su interacción con otros estados soberanos. De manera sencilla podemos decir que el gobierno es el conjunto de personas que ejercen el poder político y el Estado el conjunto de sus órganos a los que constitucionalmente le está confiado el ejercicio del poder. El gobierno es el brazo activo del Estado y se encarga de diseñar las normas y leyes, ejecutarlas, juzgar a quien no las cumpla y administrar los bienes y recursos del Estado. El gobierno cambia, pero el Estado permanece. Ahora vamos a analizar ya por último, pero casi último, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ella se define lo relativo a los derechos de los ciudadanos. Artículos 10, 30, 33, 35, 37, 38 y 123. Y sus obligaciones, artículos 31 y 36, así como la formación, organización, límites y funcionamiento del gobierno. Del artículo 39 al 136. La estructura de la Constitución, nuestra Carta Magna, la constituyen 136 artículos ordenados en 9 títulos. La estructuran dos partes, la orgánica y la dogmática. La primera parte de la Constitución es la dogmática. Se establecen los derechos y las obligaciones que tienen los ciudadanos mexicanos, mientras que en la segunda parte, la orgánica, se encarga de organizar a las instituciones de gobierno, sus funciones, interacciones y atribuciones. Y es en esta parte en la que se establece que México es una república representativa, democrática y federal. Y se estipula la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Las garantías individuales es el primer capítulo constitucional. Llega desde el artículo 1 hasta el artículo 29 y contiene los derechos y garantías de los ciudadanos, mientras que en el segundo y el cuarto capítulo contiene las obligaciones de todo mexicano. Aquí habría que rescatar ciertos artículos muy relevantes para nosotros. Primero es el artículo tercero, que es el que establece que todo ciudadano tiene derecho a una educación laica y gratuita. Y el artículo 123, en el que establece el derecho a laborar de 8 horas bien remuneradas y que se te pague el tiempo extra. Y el artículo 24, que es el de la libre creencia, o sea, tú tienes derecho a profesar el culto que tú quieras, siempre y cuando no transgreda las leyes nacionales.
Bueno, y luego tenemos el gobierno mexicano. La Constitución establece que el Estado mexicano será una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos bajo una federación. La doctrina de división de poderes fue adoptada por los mexicanos del principio del siglo XIX como forma de elección de un país. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro país hay división de poderes. El primer poder que se ve aquí es el poder ejecutivo. En México, el ejercicio del poder ejecutivo se deposita en un solo individuo al que se denomina, según lo estipula el artículo 80 constitucional, presidente de los Estados Unidos mexicanos. En el artículo 82 se establecen las normas o requisitos para ser presidente, y es ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de derechos y haber vivido en el país por lo menos 20 años, tener 35 años cumplidos el día de la elección, haber residido en el país durante todo el año anterior a la elección, no ser ministro de culto, no estar en servicio militar activo mínimo 6 meses antes de la elección, dejar el puesto de gobernador o equivalente, secretario o subsecretario, procurador general de la República, mínimo 6 meses antes de la elección. Y luego tenemos el poder legislativo. Cumple 3 funciones básicas: la creación de leyes, el control del Ejecutivo y la representación de la ciudadanía. En el ámbito federal, el poder legislativo está dividido en cámaras de senadores y cámara de diputados. A la Cámara de Diputados se integran 500 legisladores, 300 electos por mayoría relativa y 200 por la representación proporcional cada 3 años. La Cámara de Senadores se integra de 128 legisladores electos cada 6 años, 3 por cada entidad federativa y los otros 32 por representación proporcional. El Congreso en México se distingue de la mayoría de los poderes legislativos del mundo por no permitir la reelección y por no permitir las candidaturas ciudadanas. Esto solamente se permite para el poder ejecutivo. Y por último tenemos el poder judicial. Según lo dicta la Constitución en sus artículos 94 al 107, es el encargado de la administración e impartición de justicia y de la protección del orden constitucional. También se encarga de dirimir conflictos jurídicos entre sus participantes, particulares y órganos estatales, poderes del Estado, órdenes de gobierno, tribunales y partidos políticos y autoridades electorales. Es el único de los 3 poderes no elegidos por medio de elecciones democráticas. El poder judicial se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. Pues bien, chicos y chicas, este es todo el video. Son todos los conceptos que más o menos yo estimé que pueden venir en el examen. Nuevamente les digo, no es que todo vaya a venir en el examen y no es que vaya a venir exactamente como lo que los presenté. Simplemente es lo que yo considero que puede que venga en el examen. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Pues ver el video, checar los videos anteriores, las actividades, más que nada las actividades anteriores, y sobre ello estudiar. Al día que les toque el examen, se sienten relajaditos y tranquilos a contestar el examen. Ya tienen tiempo ustedes en este sistema de módulos, ya saben que los exámenes duran 2-3 horas, entonces pues tienen un tiempo del mundo, van a estar en su lugar favorito. Entonces, ya no me queda más que desearles mucha suerte y pues nos vemos en el siguiente módulo.